Good morning, almost afternoon. Good to see all of you today. Thank you so much for taking time out of your busy day to join us. We're so glad that you're here. If we haven't met yet, my name is Ramiro Alvarez. I'm the Public Information Officer here at Pendergast District. It's my pleasure to be your facilitator today and to welcome you, to be your host and to welcome you this morning. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que nos haya podido acompañar esta mañana o esta tarde. Si no hemos tenido el privilegio de conocernos, mi nombre es Ramiro Álvarez. Yo soy el director de información pública aquí en el distrito Pendergast. Un placer saludarles. Gracias una vez más por acompañarnos. En este momento me gustaría dar la bienvenida a la doctora Cruz, nuestra superintendente. Ella tiene unas palabras para nosotros. At this moment, I'd like to welcome Dr. Cruz. She has a few words for us this morning, and she would also like to welcome you all. Hey, good morning and welcome. We're so glad that you made time to be here, or if you are listening to our recording, we appreciate you taking the time out of your schedule to hear about interesting work that's happening around Pendergast. And you know, it's October, so this is officially the time when we are so thankful for all of our principals. So, you know, our principals do so much for so many students, staff, and members of the community. So I know that I'm incredibly grateful for everything that they do every day. And they appreciate hearing from you, that you also appreciate the work that they're doing. So if you run into one of our incredible principals, I hope that you will also be in gratitude of the work that they do and the service that they have given, and make sure that you say hello and thank you this month. So again, thanks so much, principals. We have some amazing Love Our Schools activities that are coming up this weekend. So be on the lookout on social media. Make sure that you're checking Parent Square for announcements for when you can support your local school. So let's make sure that you know when Love Our Schools is happening, and also that you know that we've got a color fun activity that's going to be happening next weekend. We've got Trunk or Treat happening. And again, our incredible principals are at the heart of all these amazing community events. So make sure that you are connected to your school through Parent Square so that you can find out all the incredible things that are happening in your community. And we are so lucky that we have an amazing government board. I apologize. Let me cut you off for just a second so I can translate that part. I am so sorry. Yes. Todo okay. La doctora Cruz le da la bienvenida a todos los padres, a todos los miembros de la comunidad que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella menciona también que este mes, el mes de octubre, es un mes muy especial, es el mes de los directores, de los principales. Así que en este mes le damos las gracias a todos los directores de nuestras escuelas. Es por ellos que podemos hacer este trabajo con excelencia. Así que muchas gracias a ellos por todo lo que hacen para nuestros maestros y nuestros estudiantes y miembros de la comunidad también. Al igual, queremos dejarles saber que este mes tenemos muchos proyectos, muchos eventos que van a llevar a cabo. Los directores están lidiando con todo esto también y los invitamos a que se conecten con nosotros. Tenemos varios eventos de Love Our Schools Day, que son proyectos con la comunidad para embellecer nuestros sitios escolares. Así que, por favor, esté al tanto de esas comunicaciones que vamos a estar enviando y esperamos que se puedan unir a nosotros en esos eventos. Thank you so much, Ramiro. And we have some amazing governing board members that are with us today as well. We want to welcome Ms. Susan Sarin and also Senator Martin Quesada. And I'm not sure if they would also like to provide a brief welcome. Ms. Sarin? Good morning, everyone. Thank you for joining today. You know, Dr. Cruz hit it on the head. There are so many wonderful things going on in the Pendergast School District. I can't keep up with them. I mean, there's the color run next week. I know this weekend there's robotics competition at Westwind. Desert Horizons having a health and wellness fair. And there's just so many amazing things. I hope you look on our website and see everything that's going on. And I do want to thank our principals for everything you do for our kids, for our community. You are just awesome. Thank you so much. La doctora Cruz le da la bienvenida a todos los miembros
de la mesa directiva. Como siempre, acostumbramos nosotros a agradecerles a ellos por su asistencia y por realmente todo el apoyo que ellos nos brindan en esta tarde. Tenemos a la señorita Saren que nos acompaña. La señorita Saren les da la bienvenida a todos ustedes por estar con nosotros. Al igual que la doctora Cruz, ella menciona que tenemos muchas cosas, muchos eventos que se llevan a cabo este mes. Es un mes muy importante. Le da también agradecimiento a los directores de nuestras escuelas por todo el trabajo que ellos hacen. Y una vez más, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. We also have our current governing board president, Senator Martin Quesada, here on the call. His audio is being a little bit tricky right now, so he can't actually speak, but he did want me to give his regards to all of you. He really appreciates all of our community involvement and engagement, and also just wants to, send that gratitude to our incredible principals. La doctora Cruz menciona que también tenemos a nuestro actual presidente de la mesa directiva, al senador Martín Quesada, que nos acompaña el día de hoy. Desafortunadamente, él está teniendo dificultades ahorita un poco con el audio, pero él les da la bienvenida a todos ustedes. Les agradece por estar con nosotros y estamos emocionados por el programa de hoy. Awesome, awesome. Well, thank you so much, Dr. Cruz. Thank you so much, members of the governing board. We truly appreciate your leadership. We appreciate all that you do for us here as leaders, as educators. Also, I think I can speak on behalf of the parents in the community. We thank you for all that you do for all of us. So today we have an exciting agenda prepared for you. We have our friends from the Pendergast Community Coalition who are joining us this afternoon. We are so happy to have them with us. Hoy tenemos una agenda muy emocionante. Tenemos a nuestros amigos de la coalición de Pendergast que nos acompañan el día de hoy. Tienen una presentación especial. They will be presenting today on the rise of vaping among youth. Erendira Zazueta, coalition leader, and Emily DeWalt, prevention specialist. From the Pendergast Community Coalition have this special presentation. La señorita Erendira Zazueta y la señorita Emily DeWalt. Ellos nos tienen una presentación muy especial el día de hoy y también ellos estarán haciéndola en inglés y español, así que me darán un break ahí por un breve momento. They will be doing this presentation in English and Spanish, so I'm thankful for that. They will be giving me a short break. So I'll go ahead and hand it off to them. Erendira and Emily, welcome. The floor is yours. Thank you for joining us. Yeah. Hey, hi everyone. Just bear with me just for a moment while I share screen. And while Emily gets set up, I'm Nadia Vasquez. I'm the prevention manager for Teros Health, and I get to work with these lovely ladies and just get to see the amazing work that they get put together. Just a little bit more about us. We work directly with Angie Martinez, who's the parent and family educator. Nomás para hablar un poquito sobre nosotros, mi nombre es Nadia, aquí de Teros Health, trabajando con Erendira Emily. Trabajamos juntos con la educadora de padres y familias, que es la señorita Martínez. Entonces estamos muy emocionados de estar aquí. We're very excited to be here. And now that the presentation's up, I'll give it to you guys. All right. Hi, everyone. I'm Emily, and I'm happy to share the presentation with you today. We're going to talk about the rise of vaping among youth. In this presentation, we'll talk about what vaping is, the effects on the body, its popularity among youth, and the reasons why it's popular, as well as what we can do to mitigate this issue as it's becoming a bigger and bigger issue as time goes on. Okay, y mi nombre es Erendira y yo les voy a hacer la parte de español del aumento del vaping o vapear entre los jóvenes. Vamos a hablar de cómo los vapes afectan el cuerpo y qué podemos hacer los padres, los maestros para poder ayudar con este problema. Okay, so what is vaping? Vaping is the action of using an electronic cigarette or e-cigarette to inhale an aerosol of particles. So when we hear the word vaping, it's actually a misnomer because they're not inhaling vapor when they use a vape pen.
So vapor is what we call a gas phase of a liquid, so like water to steam, whereas an aerosol is a suspension of particles within a gas. So there's actually solid materials that's being inhaled through those vape pens. The aerosol typically contains nicotine or THC, as well as many other substances that could potentially cause harm to the body. Okay, entonces, ¿qué es vaping o vapear? Es la acción de usar un cigarro eléctrico para inhalar un aerosol de partículas. Y si no saben qué es un aerosol, un ejemplo de un aerosol es como el spray para el cabello o pintura de spray. Y el término que usan vaping no es el nombre correcto porque en sí no están inhalando un vapor. Creen que como se mira como un vapor que es de agua, pero no, es un aerosol y un aerosol es una suspensión de partículas dentro del gas. Entonces, lo que miras que sale de los vapes tiene partículas que son sólidas. Y este aerosol típicamente contiene nicotina o THC, que es el químico de la marihuana, y también otras sustancias que pueden causar daño al cuerpo. So what's in the aerosol that is being inhaled? There are a number of components that are being inhaled through the aerosol. Many substances that are very harmful for the body, includes nicotine, of course, the addictive substance, volatile organic compounds, ultrafine particles, heavy metals, cancer-causing chemicals, and other chemicals that could lead to serious lung disease. So particularly the ultrafine particles, those are really, really fine particles in the aerosol that stay in the lung for a long time and can cause long-term inflammation in the lung. Okay, y que está dentro de este aerosol tiene muchos diferentes químicos. Una de las cosas es la nicotina, que es lo que causa que eso sea adictivo. Tiene químicos que causan cáncer, otros metales, partículas bien finas, bien muy pequeñas, y también un químico que le da el sabor, que eso causa daño a los pulmones, pero lo importante es saber que tienen esas partículas bien finitas, son bien pequeñas, y se quedan dentro de los pulmones por mucho tiempo, y eso causa que se inflamen los pulmones. So here's a breakdown of what a vape pen might look like. So vape pen is a type of e-cigarette. So the electronic cigarettes create an aerosol using a liquid that's heated up by a battery. So the battery is that big piece at the end on the left side that powers up the device. Atomizer heats the e-liquid into an aerosol, and the liquid is stored in the cartridge, which is right by the mouthpiece that allows the user to inhale that aerosol. Ok, la anatomía de un vape, una pluma para vapear, un tipo de cigarro eléctrico, y esos cigarros eléctricos crean ese aerosol usando una batería para calentar el líquido. Y ahí está una foto de un ejemplo, entonces la parte más larga es la batería, lo que le da, prende la pluma, y el atomizador, que es lo que calienta el líquido que está en la cartucha, es lo que está ahí, y de ahí la parte de la boca que deja que la persona inhale el aerosol, que es el líquido que se fue calentado. So e-cigarettes come in many shapes and sizes in addition to that vape pen you see out there. So tanks and mods on that left side there, those are typically used by experienced vapers. They're considered direct to lung devices, very similar to asthma inhalers. The user would take a big hit, big breath in when they use those vapes in that way. In the center, we have rechargeable e-cigarettes. On the left is considered a vape pen, and then we have pods on the right side of that. Those are considered direct to mouth, so they're used more like a cigarette would be used, to inhale to the mouth and then inhale to the lungs later. And then you have the disposable e-cigarettes, which are very popular among youth. They don't need any charging like the other devices do, and they also come in many sweet flavors that attract youth as well. Okay, y cigarros eléctricos vienen de muchas formas y tamaños. Ahí pueden ver unos ejemplos. A la izquierda ven los que les llaman tanques o modificados, y esos inhalas el aerosol más directo a los pulmones. Esos son usados más para gente que tiene mucho tiempo usando los vapes, porque sí sale mucha cantidad de ese aerosol. Y en los del medio son los recargables, ya son más pequeños y tienen las cartuchas que les puedes cambiar. Y esos son también muy comunes, pero más pequeños. Y los de la derecha son cigarros que se desechan.
desechables y esos atraen más a los jóvenes porque los compras y en cuanto lo agarras lo usas y ya lo tiras, no necesitas que recargarlo o hacer nada más con eso y vienen de muchos sabores dulces. Getting into the effects of the body, there are immediate effects of vaping nicotine. So very similar to a regular cigarette, you're going to experience irritation in the mouth, in the airways, coughing, increased airway resistance, as well as having issues with the heart and circulation with chest pain, increased blood pressure, increased heart rate, and also stomach issues with vomiting and nausea. One thing to particularly point out about youth and teens, it also affects their mood quite a bit. There's more extreme mood swings and irritability, more than you would see in a normal teen. Los efectos inmediatos de usar el vape causados por la nicotina son en la boca y los pases de aire, sienten irritación, están tosiendo y también para poder respirarse es más resistente. En el corazón y la circulación pueden tener dolor de pecho, la presión de la sangre alterada, el ritmo cardíaco alterado. En el estómago pueden sentir náuseas y eso ya causa un vómito. Y es importante notar que con los adolescentes están sintiendo diferentes ánimos y esto puede causarles más irritabilidad. Entonces, por eso es importante hablar de esto con los jóvenes. There are also long-term effects from vaping nicotine. Of course, with nicotine, it could lead to addiction. This could lead to brain health problems, seizures, cancer, lung damage, blood vessel damage, and weakened immune system due to the nicotine and all those other particles in the aerosol. This image here shows an example of one of the diseases that might develop called popcorn lung. You can see that the airway is becoming restricted on that right side, making it much more difficult for that individual to breathe. As far as addiction goes, it's important to point out that youth are more likely to become addicted and much quicker to become addicted than adults because their brain is still forming. They're just put at higher risk for addiction to nicotine in that way. Okay. Los efectos de largo plazo de usar los vapes es la adicción y esto puede causar problemas de salud del cerebro, tal vez convulsiones, otros tipos de cáncer, daño en los pulmones o los vasos sanguíneos y un sistema inmune débil. Y hay una foto de un pase de aire normal y uno que de una enfermedad que viene de usar los vapes que se llama popcorn lung. Se mira que ahí está más restringido el pase de aire y es un poquito más difícil de respirar. Y lo importante que saber es los jóvenes, sus cerebros están apenas madurando, todavía no están completamente hasta más o menos la edad del 25 y esto puede causar que se cree esa adicción más fácil porque son más vulnerables, están aprendiendo más y entonces los químicos que están dentro de los vapes están afectando las neuronas, sus células y por eso es más fácil de que sean adictos jóvenes comparados a adultos. How big is this problem? There was a survey conducted called the National Youth Tobacco Survey, and this chart was developed by the FDA and CDC to show how over the past month for a teen, whether they have smoked an e-cigarette or a cigarette. This is showing the data from 2011 to 2019. For cigarettes, you can see it was around 16% that teens have used cigarette in the past month in 2011. When asked in 2019, it was closer to 5.8%. With e-cigarettes, it was very low in 2011, around 1 or 2%, but it shot up all the way to 27.5% in 2019 teen use. Okay. ¿Qué tal con ese problema? Hicieron un cuestionario nacional de los jóvenes y el tabaco y los resultados. Entonces, la pregunta que hicieron fue, en el mes pasado, ¿has fumado un cigarro o un cigarro eléctrico? Y puedes ver que comparado la línea azul es los cigarros normales y eso sí ha bajado, que sí es bueno, pero comparado a los cigarros eléctricos, que es la línea anaranjada, están subiendo mucho el porcentaje de los que están usando
En el año 2011, los que usan cigarros eran más o menos alrededor del 16%, comparado a 2019, que ya fueron 5.8%, pero con los cigarros electrónicos, en el 2011 era más o menos 1%, y ya para el 2019 subió hasta casi 27.5%. Entonces estamos viendo que está subiendo demasiado en los años que vienen. They found more findings with this survey. So they found that 2.14 million high school students were currently vaping that year. 30% said they were vaping daily, and then 86% that they used flavor vapes when they were vaping. For middle school is 380,000, 11.7 vapes daily, 82% used flavored vapes. Smoking e-cigarette has shown to increase the likelihood of smoking cigarettes among young people. So studies have shown that if the youth or teens were smoking vapes or using e-cigarettes, they're more than likely to transition into cigarettes later on. It's also important to note that almost all smokers, 98%, start by the age of 26, with nearly 9 out of 10 adult smokers starting by the age of 18. So with these lifelong smokers, they often start when they're teenagers. So it's important that we address this crisis early on in their lives. Okay, más en cuanto a ese mismo cuestionario fue que vieron que 2.14 millones de estudiantes de la preparatoria estaban usando los vapes. 30% de esos que usaban el vape al diario y 86% usaban los vapes de sabores. Y 380,000 estudiantes de la secundaria estaban usando los vapes. 11% usaban así al diario y 82% usaban los de sabores. Vemos también que fumar los cigarros eléctricos han enseñado más la probabilidad de empezar a fumar cigarros normales. Entonces, ya que empiezan a usar los eléctricos, se les hace tal vez más fácil empezar a usar los cigarros normales. Y casi todos los fumadores empiezan a la edad 26, los de fumar cigarros normales. Y con casi 9 de 10 adultos empiezan a la edad 18. Entonces, por eso es importante hablarles desde jóvenes, porque estamos viendo que muchos empezaron desde una edad joven. They also compiled reasons why do teens vape. And it was found the second highest reason after curiosity, essentially, is because it tastes good. As you saw in the previous slide, over 80% of those youth are doing it because of the flavor of the vape. So this is something we're going to get into further in further slides. Okay, las razones por qué los jóvenes usan los vapes, la segunda razón más grande es por el sabor, que es, vamos a hablar de eso, y la primera pues para experimentar o tal vez curiosidad, pero la razón de por qué sabe bueno, en el otro slide vimos que más del 80% de los que usaban era por el sabor dulce. Entonces vamos a hablar de esa razón y qué podemos hacer por eso. One of the most popular brands among kids these days is the Juul brand. Very small device, it often resembles a USB drive, so it's very easy to conceal. Comes in very appealing flavors such as mango, mint, bubblegum, and it's promoted as a satisfying alternative to cigarettes. A single cartridge of this device actually equals roughly the size of the amount of a pack of cigarettes. So about 20 cigarettes in just one of the cartridges. And because you're not finishing a cigarette when you're using a vape, you can continue to smoke that vape pen and not really know how much you're taking in. And you could finish an entire cartridge in a day, so that would equal a full pack of cigarettes and nicotine. Most users are not aware at all that Juuls even contain nicotine. 63% of Juulers, when asked, did not think that they contain nicotine or didn't even know. And that picture on the bottom right shows what this device looks like. Very small, looks like a USB drive, so very, very easy for kids to conceal, even at school. Sí, una marca popular de los vapes que han usado los jóvenes se llama Juul. Es pequeña, a veces parece una unidad USB, esos que les metes en las computadoras para tener la información. Son fáciles de esconder porque son pequeñas. Ahí pueden mirar el tamaño de cómo se mira una foto a la derecha.
Tienen sabores que atraen, como por ejemplo mango, menta o chicle, y son promocionados como un alternativo que satisface como el cigarro. Entonces, muchos de los que usan esto no saben que contiene la nicotina porque los ofrecen como un alternativo a fumar para poder a veces dejar de fumar. Y un cartucho, que son los que les cambias a esa plumita, es igual a un paquete de cigarros o 200 fumadas o 20 cigarros. Entonces, fumarse todo ese cartucho es como si hubieran fumado 20 cigarros o 200 fumadas. Y muchos de los que usan los no saben que contiene nicotina. Another way that vape manufacturers try to trick people into thinking there's not any nicotine in their product, they say that it's tobacco-free e-cigarettes. Very misleading. Teens believe that it's safe from nicotine because it's tobacco-free. However, synthetic nicotine is still used in those devices. And it's important to say that nicotine, regardless of its source, has addictive properties. Y cigarros eléctricos que no tienen tabaco es una mercadotecnia engañosa. Eso le ponen al paquete, pero en realidad sí tienen todavía nicotina, pero los jóvenes piensan que no, si no contiene tabaco no es malo y creen que no contiene nicotina. Entonces están haciendo nicotina sintética y por eso ahí pueden ver en la caja que dice, oh, este producto no tiene tabaco, pero todavía contiene la nicotina. So the FDA decided in 2016 that they were going to extend their jurisdiction over to e-cigarettes and not just those tobacco products, cigars and cigarettes. In 2017, a provision was put in place that would require manufacturers on the market to undergo a review of their products through the FDA. It was delayed, however, and that delay went on until 2022 for e-cigarettes. Y regulaciones de la FDA. En el 2016, la Agencia de Comida y Drogas, que es la FDA, extendió su jurisdicción a cigarros eléctricos, cigarros y otros productos de tabaco que todavía no estaban regulados. Y en el 2017, la FDA retrasó una provisión que iba a requerir que los fabricantes en el mercado revisaran el impacto que tienen esos productos. Entonces, este retraso de la provisión siguió hasta el 2022 para los cigarros eléctricos. Entonces, no estaban regulados dentro de todo ese tiempo. So because that provision was delayed for so long, there were 7 health groups that filed a lawsuit against FDA for not regulating those products that were in the market, especially those that were appealing to youth, those flavored jewels, for example. And then finally, in 2023 of this year, August of this year, the FDA issued warnings to 15 online retailers for selling or distributing unauthorized e-cigarette products packaged to look like youth-appealing characters, school supplies, and toys. So, for example, these are real images of e-cigarettes that previously could have been purchased by youth oftentimes. They don't even check IDs for youth sometimes at these really, not as established vape dealers. So you have SpongeBob there, that would appeal to youth, obviously, and then you have a highlighter that can make it very easy to conceal in school that they have a device that looks like a highlighter. Y a causa de ese retraso de la provisión, hubo 7 grupos de salud que pusieron una demanda judicial contra la FDA por el retraso de la revisión, aunque iban a ver los productos del mercado. Entonces, esta demanda judicial indica la necesidad de quitar los cigarros eléctricos del mercado, especialmente esos que atraen a los jóvenes y causan preocupaciones sobre los productos de tabaco que son populares entre los jóvenes. Y ya finalmente, este agosto de 2023, la FDA mandó cartas de aviso a 15 vendedores que estaban vendiendo en línea por internet por vender y distribuir productos no autorizados de cigarros eléctricos, que estaban empacados como juguetes, personajes o materias que atraen a los jóvenes. Entonces ahí pueden ver una foto a la derecha. Los de la izquierda son cigarros eléctricos y se ven que resemblan personajes o cosas que usan en la escuela. Entonces, es preocupante porque ¿por qué se le están tratando de
vender a los jóvenes. Un adulto no va a tratar de buscar algo así para usar. Entonces se nota que le están promocionando más a los jóvenes. So what can we do about this? So as a parent, first and foremost, set a good example by being tobacco-free in the home. Not only does it set a good example for the kids, it also protects them for secondhand emissions. I'm going to start the conversation early about why e-cigarettes are harmful, and it's never too late to have these talks. Setting up an appointment with the child's healthcare provider can also give them, the same message repeated by a health professional about the health risks of e-cigarettes. Talking to school admin and teachers about enforcing tobacco-free school grounds, policies of prevention in their curriculum. And also encourage your child to do their own research and learn more about vapes themselves. You can find a lot of great information at truthinitiative.org, teen.smokefree.gov, and also the realcost.etobacco-free.gov. These are all great sites, very easy for teens to navigate, and very great images to give visuals that learn more about vape pens. Ok, y ahora, ¿qué pueden hacer como padres o madres? Pueden poner un buen ejemplo y no consumir tabaco, o si consumen, tratar de no consumirlo enfrente de ellos, también para no exponerlos a la emisión secundaria. Y también tener esas conversaciones con ellos desde una edad temprana de por qué los cigarros eléctricos causan daño. Y también nunca es muy tarde para tener la plática, y así están un poquito grandes, pueden seguirles hablando de los productos y los daños que les pueden causar. Pueden poner una cita con el doctor de sus hijos para que escuchar a un profesional médico también hablar de los riesgos de la salud a causa de los cigarros eléctricos, y también hablar con administradores, maestros de la escuela sobre reforzar que las escuelas no permitan tabaco y que tengan programas de prevención. Y también anime a su hijo a hacer sus propias investigaciones usando sitios verificados. Ahí pueden ver más información, fotos, para que ellos mismos también puedan ver lo que está pasando. So at the schools, there's a number of things that can also be done to address this issue. Education can continue about the dangers of vaping and its effects on the teen brain. Education plans can be created for teachers, counselors, parents, and for students. Also, screening for use that's already happening at the school would be very important. Your staff can ask questions about, have you ever used e-cigarettes or THC wax pens? How often? To get the full scope of the issue at the school. You could also provide early intervention and cessation for the kids that are already using. The Arizona Ash Line is a great number for free and confidential assistance with getting off the vape pens. And involving the students by helping them create a new club to establish policies for prevention in the school, and even having them involved in interventions for their peers with the help of teachers, counselors, and parents. ¿Y qué pueden hacer las escuelas al respecto de eso? Siguiendo con la educación, hablar de los peligros de usar los vapes, los efectos en el cerebro de los adolescentes, también planes de educación para los maestros, consejeros, padres y estudiantes. Pueden también tener detección en las escuelas, simplemente hacer preguntas sobre el uso de sustancias que pueden hacer, por ejemplo, las enfermeras de las escuelas, o también a veces de los estudiantes que hacen deportes, los entrenadores. Y puede ser simplemente decir, ¿alguna vez has usado un cigarro eléctrico o un cigarro eléctrico con el THC? Y así dicen que sí, voy a preguntar, ok, ¿qué tantas veces lo has hecho? ¿Qué tantas veces lo haces? Otra cosa es también proporcionar intervención temprana y cessation. Entonces, si ya lo están haciendo, pueden usar la información del Arizona Ash Line, que es una información gratis, es confidencial. Pueden hablar a los padres a ese número si los estudiantes ya lo están haciendo. Y también importante es involucrar a los estudiantes. Pueden empezar un club para ellos mismos establecer políticas para prevención en las escuelas, o también que los estudiantes sean parte de las intervenciones, si quieren ser parte con sus amigos, que incluyen los maestros, consejeros y padres.
There are a number of great resources out there for prevention and awareness. Many of these we used to create this presentation. We've got great resources for everything we spoke about, the effects on the body, statistics about vaping currently, what's going on, and also good tips for parents to help their teens get over an addiction if they're using vapes. Ok, hay más recursos para prevención y también conciencia para que la gente sepa más de esto. Pueden visitar todos esos sitios de web, es donde hemos agregado mucha de nuestra información. Todos tienen la información también actualizada o otras ayudas si necesitan hablar con alguien o ver más información sobre los vapes. There are also some great resources for cessation if you suspect that your child is using vape or you have a child's friend that's using vape and addressing that problem. So there's a SAMHSA national helpline to help with free confidential treatment, referral, and information service. Arizona Hash Line that we mentioned, you could call to speak with counselors who are trained to help smokers quit. There's also resources for youth to reach out for themselves. Teensmokefree.gov offers an online chat for teens that want to quit tobacco and smoking. There's also a text message service through This Is Quitting, a free text-based support service for anyone who wants to quit vaping. That's very feasible for youth that we know are on their phones quite a bit. Ok, y más recursos para dejar de fumar. Entonces, en todo el estado pueden usar el SAMHSA National Helpline, es algo gratis y hay referencia confidencial para tratamiento. Y también es un servicio de información. Pueden usar el The Ash Line y poder hablar con un consejero si ellos están ahí para intentar ayudarlos para poder dejar de fumar. Y para los jóvenes pueden usar ese sitio de web teensmokefree.gov. Ofrecen un chat en línea para esos que quieren dejar de usar los vapes o fumar cigarros. O pueden también textear. Sabemos que los jóvenes están mucho en el teléfono, entonces pueden textear esas palabras a ese número. Están disponibles las 24 horas, 7 días de la semana. Y es un servicio de apoyo gratis para los que quieren dejar de usar los vapes. All right, so what's the bottom line? So big things we want to point out is that really popular brand Juul is a new e-cigarette that's shaped like a USB drive being used by students in the schools because it's so easy to conceal. Nicotine is highly addictive in these vapes and it's harmful for brain development, which continues until about age 25. So like I said earlier, teens are highly susceptible for addiction and highly likely to be addicted quickly because their brains are still developing. The use of any tobacco product, including e-cigarettes, is unsafe for young people, and parents, educators, and healthcare providers can help prevent and reduce the use of all tobacco products, including e-cigarettes, by young people. Ok, y esta parte yo nomás la voy a traducir. Entonces, al fin, lo que importa es que hay un nuevo cigarro eléctrico que se mira como un dispositivo USB que lo están usando muchos estudiantes porque tal vez lo pueden esconder porque está pequeño. La nicotina es muy adictiva y puede dañar el desarrollo del cerebro, porque el cerebro está creciendo hasta más o menos los 25 años. Entonces, si lo están usando la nicotina más temprano, puede causar más daño de jóvenes. Y que el uso de cualquier producto de tabaco, esto incluye los cigarros eléctricos que dicen que supuestamente no tienen tabaco, la nicotina sintética, no son seguras para los jóvenes. Y también que los padres, educadores y proveedores de salud pueden todos ayudar, prevenir y reducir el uso de todos los productos de tabaco entre los jóvenes, incluyendo los cigarros eléctricos. All right, any questions? ¿Tienen alguna pregunta? Awesome. Well, thank you guys so much, Emily, Erendira, Nadia. We really, really appreciate your time. I'm going to ask the parents and those attendees here today, if you have any questions, please feel free to stick around. Nadia, if you guys can stick around at the end of this presentation, and maybe we can address any questions that parents
and families may have. Also, I did get a couple of messages while you guys were presenting. If we can have that slideshow, some of the schools would love to share that out. So if you can share that with me, I'll send it out to all the schools. I think this is great information. The reality is that unfortunately our schools have been impacted by vapes a lot. A lot of our students have been impacted by this, and not just our students, but really our community in general. So it's great information. We thank you so much for coming out presenting about vaping. It's great information. Le damos las gracias a Nadia, a Erendira y a Emily también por estar con nosotros el día de hoy. Realmente es información muy importante, esencial. Expliqué ahorita que realmente muchos de nuestros estudiantes desafortunadamente han sido muy impactados por por vaping, por los cigarrillos eléctricos. Así que es información muy importante. Vamos a estar mandando esta información a la presentación el día de hoy a los padres, si gustan ellos tenerla para compartir con otros familiares, otros miembros de la comunidad. Es importante que estemos al tanto de todos estos efectos negativos que tienen los cigarrillos eléctricos. Así que muchas gracias al grupo de Pendergast Coalition. Thank you so much, Pendergast Community Coalition, for joining us today. As we're accustomed to, we always like to save a few minutes for our parents, for our community members to jump in, ask any questions. It can be questions for the Pendergast Community Coalition. It can be questions for Dr. Cruz, who's joining us today. So I'm going to ask Dr. Cruz actually to, if she can jump in and guide us through this Q&A session at this moment. Como siempre acostumbramos a tener unos minutos para hacer preguntas, ya sea al respecto de la presentación que se dio el día de hoy, o preguntas a la doctora Cruz, la superintendente. Así que le voy a pedir a ella en este momento que nos guíe en esta sesión de respuestas y preguntas. Thank you, Dr. Cruz. Yeah, of course. Yeah, I'm not sure if there are any questions right now. I know that we're just coming back from fall break, and families just had an opportunity to have those family conferences with your teachers and site leaders. So I know that everyone has been recently really connected to their schools. So not sure if we've got any other questions that we can help with. I know that my understanding is that ballots are going to have gone out in the mail soon. So if you are a registered voter, you might want to be looking out for a ballot that would be coming in your mail. And it is a mail-in election only. So you would need to make sure you're following the directions on your ballot if you wanted to vote this upcoming election season. Sí, la doctora Cruz menciona que no sabemos si tienen alguna pregunta. Si es que tienen pregunta, pueden dejarnos saber, ya sea en el chat o quitarle silencio a la opción ahí. Pero también queremos mencionar que estamos en una elección ahorita. Si ustedes gustan participar en estas elecciones, los animamos a que lo hagan. Ya es una elección por correo solamente, así que si no han completado su voto, pueden hacerlo ya en estos momentos, y nosotros siempre creemos en la importancia de votar. Well, I'm not seeing any questions in here, but we do want to remind parents that when your kiddos are out, if your family goes trick-or-treating, please make sure that you're checking your child's candy, make sure that they've got a flashlight with them. And, we prefer that every child that's out on their own, not be on their own. We actually really wish they would go in a group, and preferably with a parent, so that we can make sure that we're keeping all of our kiddos safe if they do participate in trick-or-treating. No estamos viendo preguntas en este momento en el chat o que nos dejan saber ustedes, pero sí queremos tomar este momento para recordarles que es tiempo de Halloween y van a haber muchas familias que están caminando pidiendo dulces. Les pedimos a todos que lo hagan en una forma divertida, pero también que lo hagan en grupos para que sea algo seguro, que estén ustedes seguros y nuestros estudiantes también. Háganlo en grupos, cuando no sea muy tarde tampoco, para que todos estemos sanos y salvos. Así que les damos las gracias. Dr. Cruz, if we don't have any questions, you and I maybe can stick around along with the Pendergast Coalition at the end, answer any questions that people may have.
I've got a couple of announcements. I'll go ahead and jump into the announcements. Si no tienen preguntas, nosotros estaremos aquí al final de esta sesión. El grupo de la coalición de Pendergast, también doctora Cruz y yo estaremos aquí al final de esta sesión. Así que si no se animaron a hacernos preguntas, pueden hacerlo al final de esta sesión. Tenemos un par de anuncios en este momento. Voy a compartir mi pantalla aquí. I'm going to go ahead and share my screen there. I want to share information about the Family Resource Center. The Pendergast Family Resource Center offers great services, great resources that are available to all families with children 0 to 5 years old. We encourage you to contact Betsy Musson, the coordinator there at the Family Resource Center, and her team. They do great work. My child participates in this program, so I'm biased. I think they do great work. My kid loves it. So I encourage you to reach out to them. Quiero compartir información del Centro de Recursos de Familiares. La señorita Betsy Musson, la coordinadora de este programa, hace excelente trabajo ella y el resto de su equipo. Hacen un trabajo excelente. Mencioné que yo tengo un niño chico también que participa en los programas del Family Resource Center. Así que los animamos a ustedes que les llamen a ellos. Ofrecen clases, muchos recursos familiares. Esto es para familias que tienen niños de 0 a 5 años. Así que los animamos a que los llamen y participen en estos programas. Also, I want to point out that we have Angie Martinez over at the Desert Mirage Family Hub today. They have, I think, 30 plus parents who are there right now watching us live. So super exciting that they're there. We had a home buying workshop that took place today at 9 a.m. So they've been there since 9 a.m. They participated in that home buying workshop that was offered today. And it's just great that they stuck around, watched us live. Quiero mencionar que tenemos a varios padres, varios miembros de la comunidad en el centro familiar de Desert Mirage. Ellos participaron en una sesión, un taller de venta de casas. Así que ellos compartieron información para los padres de cómo, del proceso de comprar una casa. Así que le agradecemos a Angie Martínez, al grupo de padres y miembros de la comunidad que están ahí presentes ahorita en vivo. Gracias por acompañarnos. Angie Martínez ofrece y el programa de educación para padres. Ellos ofrecen muchos recursos, muchas clases de inglés. Ellos ofrecen también diferentes talleres, sesiones, recursos para familias. Les animo a ustedes que le llamen a Angie para obtener más información de los diferentes programas que ella ofrece, que su departamento ofrece. Así que si conoce a alguien que necesita o que puede beneficiar de clases de inglés, por favor, refiéralos a ellos, a Angie Martinez. We want to thank Angie Martinez and the Family Education Group there. She's doing great work, her and her team. We are excited for all that she's doing. They're doing great things. If you know of anyone who would benefit from participating in English class, please contact Angie Martinez. Also, she's got other workshops I mentioned earlier, the home buying workshops. She's got resources from Chicanos por la Casa, from CPLC, many other opportunities that she's able to help you with. So please contact Angie Martinez and her team. She would love to assist you with anything that you need. We also encourage you to stay connected with us via Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, and also our website. So follow us on all of those sites, give us likes, share out our information. It truly helps us reach more people. Les animamos a ustedes que se conecten con nosotros en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, y que también se conecten en nuestro sitio web. Compartan todas nuestras historias, compartan todas nuestras publicaciones. Realmente nos ayudan ustedes a alcanzar a más gente. Así que les animamos a que nos sigan en las redes sociales. Y finalmente queremos invitarlos a la siguiente sesión, el siguiente almuerzo. Este será en
en persona el 14 de diciembre. Será un momento muy divertido con diferentes programas que ofreceremos ese día también. Lastly, we encourage you to join us on December 14th in person at the Pendergast Learning Center. This is an in-person event. Invite your friends, your loved ones. We'll have a great lunch. We'll have a great agenda prepared for you. Once again, we thank you so much for joining us today. We're so glad that you were able to join us. We hope you have a great day. If you have any questions, please stick around. We'll hang out here for a couple of more minutes. Finalmente, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por tomar su tiempo. Si tiene alguna pregunta, quédese aquí. Estaremos unos minutos más y nos vemos el 14 de diciembre. Que tengan un bonito día. We'll see you December 14th. Have a lovely day.